¿Cuántas veces te sentiste en soledad y pensaste que vivir era Bueno, te cuento, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Bueno, te cuento, estamos esperando que se vaya conectando la gente, porque estamos en mentes conscientes. Entonces, vos te vas a presentar, sí, te vas a contar, y estamos esperando que se conecten y que sepan que van a estar en las redes. Porque después lo subimos a Facebook, lo subimos a YouTube, lo subimos a Instagram, entonces podemos, se den cuenta que estamos esperando que ellos se conecten, ¿no? Estamos haciendo tiempo. Estamos estirando un poquito. Estamos esperando hacer un poquito de tiempo para que todos se vayan conectando. Después, Tati, que está con nosotros, se va a ir a... Bueno, bienvenidos todos a Mentes Conscientes. Estamos esta noche con Renzo, que se va a presentar. Cuéntale qué hace Renzo. Buenas tardes, yo soy Renzo. En el planeta tengo un local de Yogurlac en Lavalle y trabajo en un laboratorio de venta de insumos y equipamientos para hospitales. Y bueno, estoy acá en la fundación para brindar mi agradecimiento y mi gratitud plena por todo lo aprendido en la fundación, porque gracias a la fundación cambió mi vida y la verdad que fue maravilloso el cambio que hice. Así que, ¿Y qué año fuiste la primera vez? ¿Tenías pelo largo? Tenía pelo largo y era flaquito en ese entonces. Tenía 16 años, hace bastante ya, cuando tomé mi primer inicial, el claves inicial. Y yo me acuerdo cuando vos tomaste el primer claves inicial y después llevaste a tu papá. Tu papá nos miraba con una cara. Éramos raros. Éramos raros. Pero al fin nos empezó a querer. ¿Sí? Ahora está como contento. Está contento, está súper contento. Hicimos un lío en la familia, pero está contento. Bueno, pero él está contento, que eso es lo bueno. Así. Bueno, Renzo, aparte de todo lo que hace servicio en la fundación y es el organizador de las caminatas de la fundación, junto con un equipo, no solamente él, sino hay un montón de personas. Entonces, queremos como pedirle a Renzo que cuente cómo ha organizado la caminata con el equipo, qué es lo que tenés pensado hacer. Bien, el sábado 23 de enero, es decir, este próximo sábado, tenemos la primera caminata del año en la cual vamos a ir a Cascada del Ángel. Es una caminata en Potrerillo, una caminata muy sencilla, pero es una caminata muy atractiva, es un lugar muy lindo en el cual cuando llegamos a la cascada hacemos una meditación. Ah, sí. Vamos a hacer una meditación. ¿Y se pueden bañar en la cascada? Se pueden mojar ahí en la cascada, recargarse de energía. Conozco personas que se bañaban abajo de la cascada. ¿Sí? Ajá. Sí. Así que, bueno, acá está Tati. Tati, presentate. Me parece que ya me conocen Ahí. todos. Hola, Tati. Hola, yo soy Tati, estoy detrás de la cámara, estoy filmando y saludándolos a todos, bienvenidos. Muy bien. Bueno, ¿se están conectando algunas personas? Sí, se han como conectado un montón de personas. Graciela Beatriz, Rivero Graciela, Pablo ¿cómo está? Gastón, Gasupi. ¿Quién? Grasupi. Grasupi. Muy bien, por Grasupi. Bienvenida. Juanqui. Ay, Juanqui, tanto tiempo nos habías abandonado y no fuiste al retiro del silencio, que era especialmente para vos. Yo me apostaba, Juanqui, que ibas a ir. ¿Me entiendes? Entonces, pero no fue. David Delgado, que sí fue. Hola, David. Un gusto, acá estamos. Hola, David. Bueno, entonces resulta que te quería preguntar algo de las caminatas. ¿Va a haber un cupo o algo? Sí, hay cupos limitados. Va a haber una inscripción previa en la cual cuando se llenen los cupos vamos a cortar porque, bueno, por razones lógicas para cuidarnos y cuidarte también a vos, es una cuestión de que vamos a hacer los cupos limitados. ¿Cuántas personas? 50 aproximadamente. 50 personas aproximadamente para que se anoten rápido. A partir de mañana, ¿qué largás? A partir de hoy, ya en un ratito o ahora, ya debe estar abierta para inscribirse en la página de la Fundación Claves. En la web. En la web. En la En la web, web, que es Claves. importante, en la Sí. web. En la web, si se quieren inscribir, entonces en la web. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque tenemos muchísimas, mira,
hemos tenido como muchísimas preguntas en las distintas redes, entonces tenemos un lío porque no sabemos cómo lo van a hacer, no sabemos cómo contestar. Está bueno que lo pasemos todo y aclaremos y lo pasemos todo a las redes. Sí, hay un detalle que es muy importante, que nosotros en las caminatas los años anteriores lo que hacíamos era, si no tenías vehículo, podías participar y te acomodábamos con alguien que tenga vehículo y pueda llevarte. En este año, por cuestiones de salud, no lo vamos a hacer, así que la forma de participar es que tengas movilidad o que vayas con gente conocida. Exacto, que vayas con gente conocida que te pueda llevar. O sea, que lo que querés evitar es que gente que no conoce se conecten y puedan tener el virus y todas estas cosas que estamos cuidando. No. Bueno, me parece bien porque me parece como cuidado. Entonces las personas que se conocen que vayan en un auto y que lo armen ellos. Exacto. Está bien, estamos como cuidándonos para que para que todo empiece a tener una normalidad, aunque sea un poco diferente, ¿no? Sí. O sea que la idea es no tener miedo, pero sí cuidarnos. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, te quiero contar un poco, ya que dimos toda esta si quieren hacer alguna pregunta sobre las caminatas, por favor, Tati está tomando nota de las preguntas y se las vamos a responder inmediatamente. Bien, te quiero contar un poquito del Retiro del Silencio. ¿Te gustaría? Mirá, fue una experiencia, nosotros es básicamente el segundo retiro que hacemos porque son 3 días en silencio, no hablamos con nadie, es totalmente en silencio. Y cuando hablamos de silencio, se duerme, no se habla, o sea, vos vas a participar de la experiencia. Entendemos que las personas que van saben eso y no están, aunque por ahí aparece el ego y quiere hablar y quiere todo. Entonces tenemos una pequeña lucha con vos en el seminario, pero una vez que vos pasás esa lucha, esa resistencia, te encontrás con vos mismo y después ya no querés dejar más de ese lugar. Es como una sensación de éxtasis o de placer que produce el hecho de estar con vos mismo. Y como dice Tati, que en su testimonio, que me gustó mucho, es que te volvés a enamorar de vos mismo, una vez que vos pasás. Después estaba hablando con Bruno, que se había ido en la moto, y entonces le digo, ¿cómo te fue? Porque la moto hacia donde fuimos, a Los Molles, son 6 horas. Entonces le digo, ¿cómo te fue? Mira, los primeros momentos, me dice, tenía el traste, a donde me apoyo con la moto, me dolía por todos lados. Y en un determinado momento se adormeció y trascendí eso y empecé a disfrutar. Lo mismo pasa con la meditación. Es como que se adormece, el ego desaparece y ya te es fácil entrar, entonces estás en una experiencia muy, muy gratificante. El silencio te produce un estado de placer. Tenés primero todo el barullo de afuera, venís con todo el barullo de afuera, todo el barullo interno, empezás a escuchar el barullo interno, empezás a darte cuenta de los pensamientos que van para un lado, para el otro, y la necesidad que tiene el ego de hablar pavadas y de decir sandeces. Y cuando vos trascendés eso, como la de la moto, como lo de Bruno, empezás a estar con vos mismo. Me pareció una experiencia muy linda. Tati está casi, que bueno, enseguida le vamos a pedir que nos cuente ella un poquito, para que la gente, si llegamos a hacer otro retiro que nos han pedido, lo que pasa que bueno, yo quiero contarles que nosotros nos abren el hotel especialmente para nosotros. Entonces tenemos un hotel, habitaciones con baño privado, o sea, estás en un espacio cómodo, te atienden en las comidas, donde tenés que hacer de comer. En otros retiros se hace uno de comer. También es divertido esa parte, pero te quiero decir, nosotros pedimos que nos abran un hotel, entonces es un poquito más complicado, en el sentido que es más caro. Y también estás en un lugar cuidado. Sí, totalmente cuidado. Aparte, las caminatas en la naturaleza, vos te vas con un cuaderno, caminás. ¿Cómo te fue en las caminatas, Tati? Hermoso. Tuve momentos de mucha conexión conmigo misma, con Dios, con el todo, y le estaba pasando pipa. Me volví porque había que volver, pero... Claro, pues yo te querías quedar ahí en la... Yo me quería quedar ahí en el río con los árboles y las cortaderas y los caballos, las liebres, los pajaritos y conmigo, sobre todo. Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Maravilloso. ¿Vos te animarías a hacer esa experiencia? Sí, me encantaría. Bueno, ya vamos a estar, estamos
buscando una fecha porque mientras sea en verano que el hostel está cerrado, nosotros podemos como abaratar los costos para que todos la podamos hacer. Sos el bueno. Claro, soy el bueno de la película. Claro, y a veces el ser el bueno no te pasa como una sensación de bueno, boludo. Buenudo. Buenudo. Buenudo, digámoslo. Bueno, ¿no lo podemos conectar, Tatina? Ya no, ahora sí se volvió a conectar. Ya nos conectamos de nuevo. Bueno, qué bueno. Preguntemos a ver qué pasó, qué le pasó a los chicos. Para que no, eso tenés que moverlo de arriba hacia abajo y conectar el... Bueno, pero se está conectando y preguntarle a los chicos, no importa si no se ve atrás. Sí, sí. Preguntarle a los chicos si se cortó. Sí, ya está, ya volvieron. Nos Bueno, dicen. estuvimos cortados por unos minutos por internet. Con Renzo estamos, no sé si se escucharon, estamos hablando que Renzo contales de nuevo. Bueno, que soy muy buenudo, como dijimos. Y que la mayoría de las veces lo que hago es darle más al otro en vez de enfocarme en las cosas mías. O sea, dedicarle más tiempo al otro en vez de dedicarme tiempo para mí. Ajá. Vos sabés que esa es una tipología de personalidad. Uh-huh. Entonces, en base a lo que está enfocada, podemos como analizarlo y ubicar por qué haces eso. Pero a mí me gustaría que antes que analizarlo y decirlo y darte como una tipología que es como un mapa uh-huh. de la personalidad y que para mí sirve para darme cuenta. Pero si no lo modificas pasa a ser simplemente como que sé y si no lo hago me siento peor. Claro. Entonces yo te pregunto, ahora que vos te has dado cuenta lo que estás haciendo, primeras dos cosas porque me imagino que lo querés revertir. Sí, por supuesto. ¿Ah? Entonces la pregunta mía es, primera parte para no reforzar los condicionamientos, uh-huh. porque son condicionamientos, son defensas, son acciones en automático. Acciones en automático, le falta conciencia, ahora te has dado cuenta y aparte se ha hecho un hábito. Sí. Se ha hecho un hábito. Y aparte esto viene de muchos años, una elección de muchos años de la personalidad, por eso teniendo conciencia yo puedo como verlo. Claro. Pero bueno, ahora veamos, lo viste. Pregunta del millón, ¿por qué lo haces? Yo creo que lo hago para evitar un conflicto primero que nada, porque soy una persona que no le gusta tener conflicto con las otras personas. Conflicto en general, no quiero tener conflicto. No quiero tener conflicto. Bueno, yo te voy a contar algo. No voy a hablar de la tipología de personalidad porque yo ya sé que vos sabés cuál es tu tipología en base a la luz del enneagrama. Uh-huh. Podríamos hablar en base, por ejemplo, a la astrología también con respecto al signo tuyo uh-huh. y podríamos analizar varias cosas para entender la personalidad. Claro. Pero a mí me parece que podríamos hablarnos más a una cuestión más profunda de enseñanza con respecto a las relaciones. En las relaciones siempre hay conflicto. No existe ninguna relación en el planeta que no haya conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es inherente a los fantasmas y a las percepciones individuales. O sea que hay conflicto con uno mismo, solo. Imagínate si no vas a tener conflicto entre otros. O sea que el primer paso que yo aclararía para sacarte del proceso y poderlo vos resolver, que en realidad es que siempre hay conflicto. Entonces, el no conflicto es un conflicto. Es un conflicto. Claro, es un conflicto porque te pones mal vos, la otra persona no puede resolver el conflicto porque vos le huís. Empezás sos como un pescado casi. ¿Viste? Cuando lo tratás de agarrar, y te terminas enojando y quizás te vas de la situación enojado, oís, puede ser que oís. Sí. Y si no, estás como de adorno, paradito, que eso es una parte de la tipología. Entonces, yo te diría que partamos de una base, siempre hay conflicto en la relación. Siempre hay conflicto con Lili, siempre hay conflicto con Tati, siempre hay conflicto con los señores que están alojando acá en mi casa. Siempre hay un conflicto. Entonces, yo te diría que el conflicto es bueno. Un cambio de paradigma. Claro, entonces, el conflicto, desde mi punto de vista, es bueno para conseguir un nuevo nivel. Porque cuando vos enfrentás el conflicto, vos tenés una salida. Resolverlo en un nuevo nivel.
más si estás en pareja, por ejemplo, o con un cliente, que vos ahora estás con un cliente, si vos vas a tener conflicto con un cliente, si vos le oís al conflicto, el cliente no se va a ir satisfecho, o se va a ir muy satisfecho el cliente y vos vas a perder. Y si él no se va satisfecho, pierde él, entonces perdés el cliente. Y si no, perdés parte de la ganancia en la empresa que la necesita, entonces yo sé que vas a perder más parte de la empresa. ¿Me entendés? Entonces me da la sensación de que el conflicto es bueno. El conflicto es bueno porque te da un nivel. Y al otro día que alcanzaste el nivel, vuelve a aparecer otro conflicto. Entonces tenés que subir de nivel nuevamente. ¿Se entiende? Sí, es como un crecimiento, digamos. El Totalmente. El conflicto es inherente porque los conflictos son por interpretaciones, por miedos, yo le llamo fantasmas personales. Todos tenemos fantasmas. Y los fantasmas personales y todo el proceso, digamos, de lo que vos vas a producir la reacción está basado en tu vida, está basado en tus experiencias. Entonces, vos reaccionás ante distintos estímulos por los condicionamientos que ya tenés. Claro. Entonces vas haciendo reacciones. Lo que pasa es que la reacción genera una reacción del otro basado en sus propios conflictos. Entonces el cambio de mapa genera lo que le llamás la gran explosión del conflicto. ¿Me comprendés? Pero si vos estás preparado para el conflicto te puede dar una oportunidad de resolverlo, de generar una meseta momentánea para generar el nuevo conflicto. ¿Qué tal? Maravilloso. O sea, que ahora vas a ir a Ahora me voy a buscar conflictos fuera. No, si lo tenés bastante con vos. Pero, por ejemplo, ¿está claro? ¿Fui claro, Tati? Sí, muy claro, ¿viste? ¿Cómo están los chicos? Que no los vemos más allá en la pantalla, vemos al tigre. Los chicos están muy bien. ¿Hay alguna pregunta que nos quieran hacer? Todavía no hay ninguna pregunta, pero te cuento que está Luciana, la Luciana, señora. ¿está Luciana? Dale saludo. Luciana Conflicto. Luciana Conflicto. Está el cuñado, es Merky. Muy bien. Es Merky. Muy bien. ¿No está la mamá? No está la mamá. ¿No está la Está Viviana Patricia Gregory. Mira, Viviana, pero qué gusto más grande tenerte, Vivi, mi amiga del alma que hace mucho que no te veo. Está César Córdoba. César Córdoba, ¿cómo estás, César? César, no vino Andrés, te aviso de acá. Y no hay preguntas. Bueno, cuando quieran hacer alguna pregunta, estamos encantados de recibir preguntas. Así que estamos encantados porque estamos tocando el tema de los conflictos cuando hacemos cosas por los demás, olvidándonos de nosotros mismos. Ese sería el punto. Exacto. Ahora, a mí me ha pasado que cuando estamos trabajando estas cosas, porque no sos el único que le pasa, Ay, menos mal. así que tranquilo, me da la sensación, Renzo, de que, o me da el aprendizaje de que uno es un poquito autoengañado, uno se autoengaña. Porque en realidad uno hace cosas a los demás, pero por uno. Porque si vos te pones a analizar lo que vos acabas de decir, yo hago cosas por los demás, me anulo a mí, pero en realidad lo hago para no tener conflicto. O sea que en realidad lo haces por vos, no por el otro. Maravilloso. Entonces siempre estás haciendo cosas por vos. Entonces ellos me dicen, yo doy a los otros y no me dan nada a mí. No, vos das por vos. Por vos. Nunca lo das por el otro. Entonces es un paradigma nuevo, ¿me entendés? Entonces, primero tomar conciencia de que doy cosas por mí. Primera parte. Segunda parte, que en las relaciones, sea cual sea, laborales, afectivas, de amigos, de pareja, de lo que sea, va a haber conflicto. Porque el conflicto es inherente a la relación. ¿Entendés? No sé. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿El conflicto puede mejorar o siempre va a estar en negativo? ¿Puede pasar a positivo? Pero es que el conflicto no es negativo, partamos de la base. Es positivo. Ahora, no es ni positivo ni negativo, es un conflicto. El resultado puede ser positivo o negativo, ¿me entendés? El conflicto es conflicto, no tiene una connotación de valor. Lo que te da la connotación de valor es el resultado que vos querés. Entonces también es medio fantasioso en el proceso. Entonces yo, ¿qué te diría? Indudablemente nosotros queremos relaciones saludables. Pero las relaciones saludables son con conflicto. Si no, no hay posibilidad de hacer una relación saludable.
Porque la gente cree que relaciones saludables es no tener ningún conflicto y estar muerto. Es zen. No funciona. Sobre No todo funciona. las parejas donde no hay conflictos, no funciona. Tiene que haber conflicto para generar la salud, que eso sería lo que vos le llamarías positivo. Ujú. Pero en realidad el conflicto está inherente porque, por ejemplo, yo en mi pareja vivo metido adentro mío, entonces se hace muy difícil la comunicación, entonces eso genera conflicto, porque yo vivo adentro, y adentro con mis líos, y mi camino interno, por ejemplo, cuando me meto adentro, y es como, como una red de conflicto, el abogado, la Lili con la computadora, la Jorgelina que va por acá, mi socio, el otro socio que me llama por teléfono, los clientes, y yo estoy entretenido ahí. Y afuera está la pareja que te pide atención, y yo tengo que soltar todo eso, y necesito un tiempo bastante importante para salir de eso y poder mirar hacia afuera. Entonces todo ese proceso ya genera conflicto. Entonces lo que podríamos mejorar, saber qué es conflicto, Lili, es la comunicación en el conflicto. Ujú. Yo te diría que la cosa es que la palabra conflicto parece que es algo malo, y yo le quiero sacar eso malo. En toda relación saludable tiene que haber un conflicto para generar la oportunidad de entendimiento, acercarse, y eso no es que queda como una cosa quieta que no se mueve más. Que no hay conflicto. No, al otro día tenés Hay nuevamente el conflicto con el desayuno. Hay uno nuevo. Uno nuevo, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces genera todo eso. Entonces se nos fue Tati. Se nos fue. Se nos fue Tati y no sabemos qué pasó. Se habrá cortado nuevamente el internet. No, estamos bien. Estamos bien. Contame. El aprendizaje que saco de esto que el conflicto sería una forma de crecimiento. Totalmente. Es eso. El conflicto es crecimiento. Claro. O sea, afrontar el conflicto me lleva a crecer y mejorar las relaciones con las personas y conmigo mismo, sobre todo. Es dinámico. Es como una negociación. Una negociación únicamente que es una negociación que vos ves a una persona, nunca más la ves. Entonces es una negociación momentánea. Si estás y tratar de sacar mayor beneficio para vos. Ujú. En una negociación de ganar-ganar, que es una negociación de largo plazo, siempre estás negociando. Te lo voy a poner desde otro lado, para no poner la palabra conflicto que duele, pero es que duele porque la tenemos cargada como negativo. Ujú. ¿Entendés? Pero no, el conflicto, vos estás siempre negociando el conflicto. O sea que tenés que tener el arte de negociar. El arte de negociar y de entender al otro, de escucharlo primero, después hacerte entender, y se genera un nuevo nivel de ese proceso. Pero es permanente. No es quieto. O sea, Lu es permanente. Le avisamos. Tenemos a la Andrea Pepi que ha hecho una pregunta. A ver qué dice. Me enseñaste que ante el conflicto hay dos respuestas, huida o enfrentar. ¿Hay algo que me indique cuándo es mejor huir y cuándo es mejor enfrentar? Yo te diría, es muy amplia la pregunta, pero te doy, no sé el caso en particular. El interés de la negociación. El interés de donde estás en el conflicto. ¿Se entiende? O sea, de acuerdo al interés que vos tengas en el conflicto con la persona que tenés el conflicto, a la huida yo lo podría decir que por ahí, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi hijo, muchas veces prefiero perder para ganar. Entonces se podría tomar como una huida, porque no es atacar, sino generar un acercamiento. Entonces yo por ahí, como las expectativas de los dos son distintas y los aprendizajes son distintos, por ahí parece que yo estoy perdiendo, estoy huyendo y estoy ganando porque dejo hablar a la otra persona, se expresa, no le rompo las expectativas, como por él con su viaje a Estados Unidos, no se lo rompo, le están pasando las cosas que yo sabía que le iban a pasar, ¿no? Y las está viviendo y yo me llamé al silencio y entonces él está viviendo la experiencia y no se siente agredido por mí. Claro. Entonces eso ha ganado la relación porque me llama todos los días, me cuenta, entonces yo he ganado en eso. Si yo hubiera puesto lo que yo sabía por demostrarle que yo sabía que iba a hacer esto, hubiera ido igual y le hubieran pasado las mismas cosas, pero ya estaría marcado por mí. Entonces ya, no por la experiencia, sino por mí. Entonces hay momentos que se puede huir, pero yo no llamaría huida oída. Lo llamaría como astucia dentro de la negociación. Está bien. Y a veces enfrentar una negociación no significa enfrentar para lastimar, significa
enfrentar el conflicto y resolverlo momentáneamente para que se genere el nuevo nivel. ¿Qué más? Y tenemos un comentario, no es una pregunta. A ver. El conflicto es la punta del crecimiento. Lo positivo o lo negativo siempre nos deja enseñanza. Esto nos dice Cintia. Pero muy bien, Cintia, estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿y qué más de todo esto que te estoy diciendo? ¿Qué te sorprende? Me sorprende el cambio de paradigma que tengo que hacer. Claro, yo, fíjate vos, que yo no quise entrar en la tipología de tu personalidad, porque los dos las conocemos, porque has tomado el seminario conmigo de personalidad. Entonces, ¿lo tomaste conmigo? Sí. Perfecto. Entonces, podríamos hablar de la tipología que tenés y enroscarnos en la tipología, pero a mí me interesa más que salgar de la tipología. La tipología te sirve para ver, pero la tenés que soltar. No te tenés que quedar enganchado con la tipología. Porque si te quedas enganchado con la tipología se genera un anteojo. Claro. Y empezás a ver con ese anteojo. Y cuando ves con ese anteojo, limitas tu propio crecimiento. Entonces me enfoqué más en decírtelo desde un lugar que me parece que se entendió más. Sí, desde la solución, no Nada desde la explicación de tu personalidad. Que me parece que es bueno cuando lo vemos una vez, lo vemos otra vez, pero cuando ya se hace repetitivo y se hace calificativo de las personas no sirve absolutamente para nada porque pasa a ser una cosa limitante. Entonces me parece que todas las cosas que sean limitantes no nos funcionan porque nos quitan capacidad de entendimiento y nos quedamos con la parte limitante negativa o con una positiva simplemente para alimentar el ego. Entonces, o negativa que terminamos lastimándonos. Claro. ¿Entonces, ¿se entendió? Sí. ¿Fui claro, Tati? Sí, fuiste claro. Tenemos otra pregunta, Graciela Beatriz. Graciela Beatriz. Ella pregunta, ¿conflicto tiene que ver con creencias? A veces, yo te diría desde mi pequeña opinión, de mi pequeña humilde opinión, decirte que las creencias influyen muchísimo en lo que genera un conflicto. Nosotros estamos llenos de creencias, todos. Hay creencias que vienen de papá y mamá, creencias de la sociedad, creencias de la religión, creencias que se hacen populares y las vamos tomando. Si me dijeras a mí qué habría que hacer con las creencias, primero, muchas creencias generan conflictos porque lo mismo que le decía Renzo, con la tipología, la creencia es un mapa, es un anteojo. Entonces yo veo a través de la creencia. Por eso en el crecimiento personal, cuando vamos elevando el crecimiento personal y en el nuevo nivel de conciencia que hay en estos momentos, en todo lo que se llama crecimiento personal, en realidad al principio se decía que las creencias había que revisarlas, porque tenemos creencias muy metidas, no explicadas y repetidas como un paradigma sin saber por qué funcionan. Bueno, yo le llamamos paradigma a veces a las creencias o el mapa mental con la que... Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, Beatriz, Graciela Beatriz, ¿no? Para darte un ejemplo, había un señor que estaba casado y al señor le gustaba mucho la trucha. Entonces la señora le hacía una trucha como le gustaba a él. Y él llegaba el plato a la mesa, lo probaba y dice no. Como la hacía mi mamá, no hay. Entonces la señora, que la hacía exactamente con la receta de la madre, entonces no entendían que esto, entonces, y le dice, pero ¿qué es lo que te gusta? Mi mamá le corta la cabeza y le corta la cola y quedan espectacular. Entonces ella razonaba y dice, no puede ser. Entonces un día se va a hablar con la madre y le dice, mira, me pasa esto, y me dice que cortándole la cabeza y cortándole la cola sabe mejor. Y la madre dice, no, yo le cortaba la cabeza y la cola porque tenía horno chico. ¿Entendés? Entonces se van pasando las paradigmas, se forman de esa forma. Entonces las creencias terminan formando paradigmas y formas de ver. Entonces las creencias son estimuladores de los conflictos cuando las personas no analizan las creencias o no hablan sin la creencia o la revisan. En el momento hoy, en todo lo que sea el crecimiento personal, en las distintas áreas, en el nuevo pensamiento, viene algo más nuevo. Se te va a invitar a que elimines las creencias. Entonces eso es un proceso bastante fuerte,
porque ni siquiera te las analizan, ya no quieren ni que las analicé, quieren que las elimine. ¿Entendés? Quieren que elimine. Ahora, podemos preguntarle a los chicos si tienen alguna creencia que se han dado cuenta, a Graciela Beatriz, que nos cuente alguna creencia que ella se dio cuenta que tenía, que ya no la necesita, y que quizás cuando la estuvo usando, algunas creencias que tenemos y que están perjudicadas. ¿Tenías algunas creencias? ¿Sobre vos, sobre el medio? Sí, yo tenía una creencia sobre la religión. Para mí la religión era una y la razón era mía, y las otras religiones no tenían la razón. Y después de un tiempo yo me di cuenta que en realidad todas las religiones son lo mismo, adoran a una persona que es, llamémoslo Dios por decirlo de alguna forma, y que en realidad la creencia está basada en lo mismo, con distintas figuras, Con distintos caminos. con distintos caminos, y en definitiva en lo que se enfoca es en lo mismo. Uh-huh. O sea, yo descubrí que para mí el Dios está internamente en mí, no es que está afuera o que lo voy a encontrar en otro lugar. Buenísimo, eso es la nueva creencia. La nueva creencia, claro. Perfecto. Lo que ¿Y me vos? di cuenta después. ¿Vos tenés alguna creencia, Tati? Sí, por supuesto, tengo creencias. Pero hablando de creencias, Axel Emiliano tiene una buena pregunta. A ver, contame de Emiliano Alsex. Axel Emiliano, él pregunta si se puede vivir sin creencias. Es una experiencia, Emiliano, muy buena tu pregunta. Es una experiencia bastante nueva como para que yo te pueda contestar con certeza a eso. Sí entiendo que lo que podríamos hacer es ir reemplazando las creencias permanentemente, como transformándolas. Esto te diría yo que estoy más cerca a lo que yo te podría contestar. A la propuesta que tienen distintos maestros que están en la actualidad, como Tou, como varios alemanes, que están invitándote a que largues las creencias, yo no estoy en ese proceso. Quizás te lo puedo decir a una forma académica, como para que lo hagas, pero todavía no vivo un estado donde yo no tenga ninguna creencia. Estoy bastante eliminado de creencias, pero tengo algunas que todavía me cuesta trascenderlas. Entonces, ¿qué hago? Las transformo. Voy como mutándolas, como el virus que se va mutando. Yo voy mutando la creencia, me voy dando cuenta. Todavía algunas creencias me molestan, entonces las voy mutando, pero no he logrado el objetivo de decirte no tengo creencias, porque sí tengo. Pero sí te digo que las podemos mover, pero no estar a la altura de Tou o de algún instrumento, o de Nietzsche, que quería vivir directamente sin creencia. ¿Entiendes? Entonces es un poco extraño hablar de Nietzsche porque terminó suicidado, entonces no sabemos bien cómo fue, si fue el proceso que él hizo o directamente se volvió loco. Pero bueno, yo veo que hay muchas creencias. Una de las creencias más fuertes que yo veo que tengo que trabajar en mí es el darme cuenta cómo voy mutando el hecho del egoísmo personal. ¿Me entiendes? O sea, yo me doy cuenta que muchas cosas las hago por mí, pero me autoengaño y digo que las hago por los demás, que es lo que estábamos hablando. Muy parecido a Lenzo. ¿Me entiendes? Y en realidad las hago por mí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces eso lo tengo que mostrar, que estar muy alerta, muy atento. Muy atento porque si no termino enojado conmigo porque creo que el otro me debe, porque yo lo hice por él, pero en realidad lo hice por mí, no por él. ¿Entendés? Entonces es un juego bastante, entonces me saco muchos enojos de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te gustó eso, no? ¿Qué más? ¿Hay preguntas? Axel Emiliano está reafirmando lo que están charlando. Transformar creencias sin hacerlas personales, o sea, no identificarme. Claro. Claro. Muy bien. Y Juanqui tiene una pregunta. No me digas, Juan, que llegaste, me encanta. Volvieron las preguntas de Juanqui. ¿Qué harías si tuvieras 30 años otra vez con la experiencia de hoy, Raúl? ¿Estudiarías? ¿Te casarías? ¿Tendrías hijos? Bueno, mira, Juan, que es una pregunta bastante tramposa, porque no puedo volver a los 30 años. No puedo volver porque yo soy el producto de los 30 años. Pero fantasiemos, Juan. Fantasiemos un poco. Fantasía.
Fantasiemos un poco. Qué bien me hubiera ido, Juanqui, con todo lo que sé yo ahora. Con las mujeres principalmente. Qué bien me hubiera ido. Me hubiera sacado un montón de peso encima, Juanqui. Pero sabiendo todo esto, primero hubiera trascendido, te diría que haría. Hubiera trascendido, primero no trabajaría más como comerciante. Hubiera trascendido la fundación a otros niveles, como cuando estuve en México y me ofrecieron estar en México y yo, por lo que vos me acabas de preguntar, Joaquín, no, por la familia, por mi negocio, no quise trascender en otros niveles. Entonces, hoy, si tuviera 30 años, estaría haciendo de la fundación una cosa más internacional. Y sé que lo podría hacer porque lo hice. Entonces, me jugó en contra el hecho de que yo tenía una edad que ya la familia me tiraba, tenía muchos lastres. Entonces, no era, para explicarte por qué no lo hacía, no eran lastres para mí, fue una elección. Y entonces, después de 2 años de estar en México, cuando me dijeron, bueno, armemos toda una... y de ahí vamos a Estados Unidos y vamos a los otros lados, yo no me animé. No me animé a soltar mi familia, a soltar mis negocios. Entonces, si yo tuviera 30 años y tuviera toda esta información, haría eso. Eso seguro que lo haría. Eso sí te lo puedo decir, porque aunque lo hice, ya sé que lo podía hacer. Entonces me estás preguntando con todo lo que conozco hoy. Pero también es una fantasía, como te digo, Juanqui, porque en realidad yo soy el producto de toda mi vida. Entonces, a los 30 años tenía que vivir el proceso que estuve viendo, que fue perfecto. Fue perfecto. Y sin la experiencia no hubieras llegado no hubiera llegado a esto sin eso. Claro. Entonces, está bueno, pero fantaseamos. Gracias, Juan. Bueno, ¿y vos qué hubieras hecho si estuvieras para atrás? Yo hubiera hecho lo mismo que hice. Yo hubiera hecho lo mismo que hice porque gracias a la experiencia que yo tuve, yo hoy en día estoy acá y estoy feliz conmigo mismo. Entonces estoy con la familia que quiero tener, estoy conmigo mismo bien, estoy bien con mi mamá, estoy bien con mi papá. Entonces yo la verdad que volvería a hacer lo mismo. Hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho muy buen trabajo. Hemos hecho un buen trabajo. Sí. Con lo que acabas de decir, hemos hecho un buen trabajo. Muy buen trabajo. Te felicito. Y aparte con tu viejo. Sí. Así que muy bien. Juanqui, ¿contestó algo? No, pero me gustaría hacerle un aporte a Juanqui con respecto a los hijos, porque ya lo ha preguntado otras veces y pareciera como que tiene una inquietud, y yo, como soy una persona que he decidido no tener hijos desde hace mucho, y ahora lo que hago es reafirmarlo cada vez que los veo corretear por ahí. No quiere decir que no ame a mis sobrinos, pero es una decisión, la de los hijos, Juanqui, que no viene de ningún lugar que no sea tu propio corazón. Es una decisión que está dentro tuyo y que tenés que trabajar para sacarla de ahí. Nadie te puede señalar por dónde ir, por lo menos en esta parte. Eso es mi experiencia, si lo puedo compartir. Muchas gracias, Tati. De nada. Muchas gracias. ¿Tengo algo que decir? No, después de todo lo que dijo Tati, ¿no? Bueno, está claro que hablando entre nosotros acá, que no lo sabe nadie, es un tema de Tati, yo no tengo nada que ver. No, por supuesto. Eso quedó claro. Sí. Dijo antes. Es una elección de ella. No tengo nada que ver yo. No tengo nada que ver. Yo ya tuve, dijo. Yo quería tener 5. Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó? Con uno estoy bien. ¿Vos querías tener 5 antes de tener Antes de tener el primero. Cuando tuvimos el primero dije, bueno, con uno estamos bárbaros. Bueno, la Lili tuvo como 4. La Lili tuvo como 4. ¿Me entiendes? Está acá la Lili. 4. Bueno, pero los hijos son una experiencia también. Y también tiene razón Tati. Yo los hijos los tuve con mucha diferencia de edad y fueron buscados. No fueron, no llegaron por accidente. Entonces también tengo una experiencia de que fueron criados en mucho amor, mucho buscado, en un momento especial. Es que quizás justo el tema de los hijos es una creencia fuerte. Hay una creencia fuerte en la sociedad de que tenés que tener hijos, sobre todo para las mujeres. Claro. En los hombres también, pero... Una buena creencia esa para trabajar. Es claro, exactamente. Es una de esas creencias que están afuera
y que uno la tiene que absorber como propia, porque es nuestra cultura, porque es lo que aprendemos, porque es lo que nos enseñan. Porque es una creencia. Porque es una creencia, pero es eso, es ir adentro y chequear con el corazón si es realmente el camino que yo quiero elegir o no. Bueno, desde mi entendimiento, claro, esa creencia se formó por la necesidad de la tribu de hace muchos años. Uh-huh. Porque la tribu necesitaba, como la vida era muy cortita y no había un estado de evolución como el que hay en el momento, la tribu necesitaba que todas las mujeres generaran para poder sostener la tribu. Ujú. Entonces a los 13 años la mujer estaba lista para eso, pero era una parte para parir, digamos, no sé, ya ni siquiera era embarazada, era para parir. En la evolución de nosotros ha hecho que la sociedad ya no necesite eso, entonces las mujeres fundamentalmente pueden elegir. Claro. Entonces, un proceso que yo estoy de acuerdo con Tati muy fuertemente, y podés elegir en más libertad porque podés estar fuera de la creencia estatal que viene de años y años y años y años y años y años, generación y generación, y era como un proceso que parece como que tiene que ser así. Uh-huh. Más, hasta aparte, cuando vos lo decís, yo veo a Tati amigas que no quieren y se sienten mal cuando les preguntan, porque todo el mundo lo primero que te pregunta. Entonces me parece que está bien, Tati, que es una creencia, por ejemplo, para Emiliano, que hay que modificarla, transformarla, para que cada una persona la use como realmente es, porque esto del instinto materno yo dudo que que no existe. Eso es lo que yo creo. Creo que es una cosa inventada por creencia. ¿Por qué? Porque hay muchísimas madres que dejan los chicos ahí en el noti tirados en una bolsita. Entonces no hay tanto instinto materno. Claro. Es una cosa formada por la sociedad. Entonces yo creo que cada uno tiene que ver toda esa parte. Y ver en el interior qué es lo que uno quiere en realidad. Claro, como nosotros los hombres, que tenemos una idea bastante... estamos llenos de decir. Primero, fundamentalmente, que somos re vivos. Y que somos los machos. Los machos. Y te das cuenta que somos el sexo débil. Sí. Pasamos a ser el sexo débil. Nos han hecho creer que somos el sexo fuerte. Sí, y sí. ellas son los débiles. No, nosotros somos los débiles. Entonces, ¿yo qué me he dedicado a hacer? A potenciar mi parte femenina. Ajá. Interesante. Entonces, sí, he sacado sensibilidad, he sacado amorosidad, y he aflojado la dureza. Yo me he peleado mucho menos que antes. Me acuerdo. Los seminarios. No, también. bueno, pero no, eso es un entrenamiento, eso es otra Sí, cosa. Pero yo cuando era más joven me peleaba mucho. ¿Vos te peleabas? Yo me peleaba mucho. Y hacían Sí. Yo me peleaba a las piñas. Sí, y pobre mi papá. No sabes cuántos anteojos cambió. Porque no era que me peleaba y ganaba. Claro. Me peleaba y perdía, pero seguía insistiendo. Claro, sí. Yo me buscaba amigos fuertes. Para que te protegieran. Claro. Eras más astuto que yo. Sí. Yo me peleaba con los fuertes y cobraba. Entonces, ahora de grande, para que Juan que escuche, empecé a sacar la amorosidad, la dulzura. La última vez que me peleé fue hace muchos años. 45 minutos ya. Uh-huh. ¿Qué pasó? Estamos en Se 45 pasó minutos. rápido. Muy rápido. Para mí llevamos 10, 15. Bueno, lástima que se cortó, porque bueno, esperamos que lo hayamos podido reconectar y que ustedes estén muy... le hayan disfrutado a Renzo. Yo he hablado mucho, Renzo. Me encantó igual. ¿Te gustó? Sí. Bueno, Gracias. no, de nada. Mira, Renzo, yo primero quiero decirte algo personal. Sé que estás haciendo un negocio nuevo, que estás siendo emprendedor. Yo sé que te voy muy bien. Renzo, sé que te voy muy bien, pero no por suerte, porque tenías un montón de talento. Así que confío en vos, porque si yo, siempre te digo lo mismo, si yo tuviera en un lugar para invitarte a hacer un trabajo de afuera, que yo ya no los tengo casi, al primero que elegiría sería vos. Y no te he elegido porque no tengo, porque las cosas que hago son muy chiquitas. Pero los talentos que tenés y lo que estás haciendo con tu viejo, sé positivamente que te ves muy bien, porque sos trabajador, tenés buen humor, sos dedicado, tenés foco en lo que querés, estás claro, sos amoroso, tenés un montón de talentos.
Entonces yo sé que los estás sacando y el mundo te los va a recibir encantado. Así que muchas gracias por todo lo que haces en la fundación, que eso también es parte donde vos mostrás quién realmente sos. Así que te lo agradezco mucho. Gracias por dejarme ser parte. No, Renzo, ¿podrías volver a dar la información de las caminatas? Por Sí. si alguien más se conectó. El sábado 23, es decir, este sábado que viene, tenemos la caminata a Cascada del Ángel, en la cual hay una inscripción previa en la web de la fundación. Se tienen que inscribir, ya debe estar abierto para inscribirse. Hay cupos limitados, que eso es muy importante, así que apúrense a inscribirse si van a participar. Y lo otro que es muy importante, que si no tienen movilidad, que lo vean de resolverlo, porque no hacemos mal el sistema de compartir movilidad. por motivo de protocolo. Por motivo de protocolo y de cuidados hacia nosotros y hacia ustedes. Yo les sugeriría algo importante, que se anoten si van a ir, porque hay más de 200, 300 personas. Entonces, si ustedes se anotan y no van el sábado, privan a otra persona porque nosotros la vamos a considerar a las inscripciones. Entonces, estaría como bueno que estemos seguros de que vamos a ir, que entendiendo que todo esto es la salida para lo que viene, que lo que viene van a ser caminatas de 300 personas como eran antes, porque vamos a salir de este tema. Entonces, para que no nos las corten y no haya ninguna pregunta, ninguna cosa que nos lastime a la fundación, ni a Renzo, ni al equipo, si se anotan es porque van a ir. Entonces nosotros no los estamos esperando y resulta que después no van. Entonces tengan como mucha claridad con el tema de la movilidad. Ahí es Mer quien está pasando El link. el link, exactamente, Muy para bien, inscribirse. Muy bien, Gracias, Andrés. Andrés. Gracias, Andrés. Es otro de los integrantes de la caminata, de los equipos. Una persona que ha aportado claridad, ha aportado amorosidad, ha aportado dedicación, así que van a tener la oportunidad de conocerlo y con la excelencia que trabaja con Renzo y otras personas que tienen en el equipo, ¿no? También algo más. De las caminatas, no. Bien, A menos que haya alguna pregunta. No hay ninguna Bueno, pregunta. mira chicos, vamos a dar el primer seminario presencial. Hemos dado seminarios online. Vamos a dar en febrero el primer seminario presencial de claves inicial. Tenemos ya el capitán designado y lo vamos a dar el 5, 6 y 7 de febrero. El seminario ya se hace porque hay mucha gente anotada, tenemos un salón casi de 350 metros, así que se va a poder hacer tranquilamente con los protocolos que nos han pedido y estamos sumamente entusiasmados porque para nosotros, o por lo menos para mí, que dicto los seminarios, no hay mejor cosa que el presencial. Sí. Entonces, como se trabajan los presenciales, es una experiencia única, es repetible y súper rica. Entonces yo los invito a que se anoten, están todas las inscripciones abiertas y bueno, vamos a estar encantados de recibirlos y de vivir esta experiencia que le hemos hecho online, que también ha funcionado, pero bueno, el presencial tiene una gran diferencia con el online, que es la conexión humana, la conexión del grupo, que eso es irreemplazable, el online no lo puede hacer. Entonces, los esperamos encantados. ¿Y estás contento de haber participado? Sí, muy contento. Bueno, nos vamos a despedir y bueno, muchísimas gracias por todo y que tengan un día maravilloso y fundamentalmente que brillen, que mañana empiecen a brillar y que confíen que todo está en armonía y que estamos bien. Así que gracias por todo.